Hola a todos, saludos. Hoy estamos en Mateo capítulo 27. Jesús entregado a Pilato. El Sanedrín esperó hasta el amanecer para presentar su veredicto oficial, posiblemente para evitar la regla que prohibía los juicios criminales nocturnos. Jesús tuvo dos juicios, uno judío o religioso y otro romano o secular. Roma se reservaba el derecho de ejecutar la pena capital. Así es que Jesús tuvo que ser entregado a las autoridades romanas para ejecutar la sentencia de muerte. Jesús fue llevado a Pilato, luego a Herodes para otra audiencia, regresó de nuevo a Pilato para la audiencia final y el pronunciamiento de la sentencia. Judas se ahorca. Judas sintió el aguijón de su propia culpa, pero este no fue un genuino arrepentimiento. Existe un dolor piadoso que lleva al arrepentimiento, pero el remordimiento de Judas fue de diferente tipo, como lo demostró en su suicidio. Jesús ante Pilato es cuestionado para ver si es culpable o inocente, pero Jesús no abrió su boca para defenderse. En el día de fiesta se acostumbraba a soltar a un preso que el pueblo eligiera. La multitud, sin pensarlo, escoge a Barrabás, un hombre asesino que estaba encarcelado con razón, en lugar de Jesús, alguien completamente inocente. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, pero no sin antes lavarse las manos, deslindándose de toda responsabilidad de sangre inocente. Él suelta a Barrabás y manda azotar a Jesús y le entregó para ser crucificado. El látigo utilizado para azotar consistía en varias cuerdas atadas a una asa de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en el extremo. La víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndolas por sobre la cabeza, de manera que la piel de la espalda estuviera tensa. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos y algunas veces exponer los riñones u otros órganos internos. En algunos casos, el solo azotamiento resultaba fatal. Burlas contra Jesús. Los soldados llevaban a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. El pretorio era la residencia de Pilato en Jerusalén. Probablemente se localizaba en la fortaleza Antonia. La cuadrilla eran los soldados del gobernador que formaban parte de la compañía, alrededor de 600 soldados asignados para servir al gobernador durante su estancia en Jerusalén, en este caso Pilato. Los soldados se burlaban de Jesús, mofándose de él como un rey. Usaron un manto o capa seguramente de un soldado, pusieron una corona de espinas y le dieron una caña simulando un cetro. No solo lo ridicularizaron, sino que también le escupieron y lo golpearon. La crucifixión. Esta era una forma de castigo adoptada por los romanos, de los persas, fenicios y cartagineses. La crucifixión romana aseguraba una muerte dolorosa y lenta. Los verdugos romanos perfeccionaron el arte de la tortura lenta, manteniendo a la víctima viva. Algunas víctimas incluso llegaron a vivir lo suficiente como para ser comidos vivos por aves de rapiña o bestias salvajes. La mayoría colgaba por días antes de morir de agotamiento, deshidratación, fiebre traumática o sofocación. Cuando las piernas no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración. Esta era la razón por la cual la ruptura de las piernas aceleraba la muerte, pero esto fue innecesario en el caso de Jesús. Las manos eran clavadas usualmente a través de las muñecas y los pies a través del empeine del tendón, algunas veces usando el mismo clavo para ambos pies. Ninguna de estas heridas habría sido fatal, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas pasaban. La característica más notable de la crucifixión era el estigma de desgracia que estaba ligado a ella. Una humillación era tener que llevar la propia cruz, la cual podía pesar tanto como 92 kilos. Normalmente, un grupo de 4 soldados escoltaba al prisionero en medio de la muchedumbre hasta el lugar de la crucifixión. El azotamiento había debilitado tanto a Jesús que era incapaz de llevar la cruz. Esta es otra imagen conmovedora de su humildad. Lugar de la calavera, el Gólgota,
pudo haber sido un monte en forma de cráneo, o pudo ser llamado así ya que era un lugar de crucifixión habiendo acumulado varios cráneos. Vinagre mezclado con hiel. Hiel se refiere simplemente a algo amargo. Los judíos tenían la costumbre de administrar un medicamento analgésico mezclado con vino a las víctimas de crucifixión para minorar el dolor. Habiéndolo probado y a pesar de estar sediento, Jesús no quiso beberlo para no embotar sus sentidos antes de completar la obra. Era necesario que estuviera plenamente despierto y consciente, por ejemplo, para ministrar al ladrón moribundo. Los vestidos de la víctima eran el botín común de los verdugos. Jesús muere al entregar su espíritu al Padre. Es importante mencionar que aquí vemos cómo nadie le quitó la vida. Sí lo golpearon, sí lo crucificaron e influenciaron en su muerte, pero Él la entregó. No se defendió, que lo pudo haber hecho, y colgando ya de esa cruz, Él muere no de asfixia, sino al Él voluntariamente entregar el espíritu. Al morir Jesús hubo una serie de acontecimientos. Uno fue que se rasgó el velo del templo que bloqueaba la entrada al pueblo en general al lugar santísimo. La ruptura del velo significó que el camino a la presencia de Dios fue abierto para todos. Jesús es sepultado. Un hombre rico de Arimatea llamado José, discípulo de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo y lo hizo en un sepulcro nuevo. José era miembro del Sanedrín y al ser enjuiciado Jesús, él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos para condenar a Jesús. Al sepultar a Jesús en la tumba, le enviaron soldados para asegurar el sepulcro, sellando la piedra con la guardia para que nadie sacara el cuerpo de Jesús y dijera que había resucitado. ¿Qué palabras no supiste el significado? Anótalas, investiga y comparte. ¿Cómo viste reflejada la naturaleza de Dios en este capítulo? Yo lo vi como el Rey y Dios de humildad. Qué carácter, qué valentía, qué humildad. Ciertamente nadie se compara a nuestro Dios y Salvador. ¿Quién puede llamar al mismo tiempo Dios y Salvador a su Dios? Solo nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Oremos. Padre, qué asombroso e inigualable es tu amor. Nadie lo puede contener o detener, es abundante. Y el que se deja como el que se resiste a ese amor lo puede sentir. Gracias porque nosotros sí lo vemos. No hay palabras para agradecer esta salvación que te costó todo y ahora la obtenemos gratuitamente si tan solo creemos y la aceptamos. Ayúdanos a responder a este amor en alabanza, en adoración, en gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es todo por hoy. Nos vemos hasta mañana. Bendiciones.